Pues aquí estamos dándoles de nuevo la bienvenida y agradeciéndoles su tiempo en un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamet Laboratorios. Recuerden que todos los programas que realizamos, de todos los podcasts de Psiquiatría Today, se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, en el link profesionales.adamettv.com. Como siempre, en cada programa pues profundizamos en un tema de interés, en un tema de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. Como siempre, contamos con la inestimable colaboración de nuestro maestro de ceremonias, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infante Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Ahí le ven, querido profesor Álvarez de Mon, bienvenido y gracias por acompañarnos. Miguel. Ricardo, muchas gracias a ti. Para mí es un placer estar, yo lo disfruto. Yo también, porque además lo que también disfruto, que veo que hay un gran presente y un gran futuro en la psiquiatría con los invitados últimamente jóvenes que nos aportas a estos podcasts, Miguel. Claro, porque me sugirieron, hombre, algo me llegó de que había que rejuvenecer, bajar la edad media de los invitados. Y dije, bueno, pues no será por jóvenes que tenga yo alrededor. Bueno, y el ejemplo jóvenes, pero cualificados, ¿eh? Sí, acuérdate que había un anuncio que decían los HASP, jóvenes aunque sobradamente preparados, ¿eh? ¡Toma ya! Eso lo vimos con Óscar y lo vamos a ver hoy con Cielo. Hoy vamos a abordar el tema de la alimentación y depresión, o sea, un tema también muy interesante, y para ello el profesor Álvarez de Mon ha invitado a Cielo García. Cielo García es biotecnóloga por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en medicina translacional por la Complutense y en ciencias avanzadas de la nutrición por la Internacional de Valencia. Es investigadora predoctoral en la Universidad de Alcalá en el programa de Ciencias de la Salud, perteneciente al grupo de investigación en psiquiatría y salud mental de la misma universidad, y al grupo de medicina individualizada translacional en inflamación y cáncer del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Nos va a hablar sobre algunas de sus publicaciones, muchas que tiene a pesar de su juventud, referentes al papel, como decíamos, de la alimentación en el tratamiento de la depresión. Cielo García, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por invitarme. Faltaría más. Ahí están viendo lo que decía de la juventud. Pues Cielo, ahí está tu buen amigo también, el profesor Álvarez de Mon. Caballero, dama, alimentación y depresión, cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cielo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros porque somos amigos, pero aparte nos une una amistad, pues claro, que trabajamos juntos. Y sé que tienes un muy buen hacer. O sea, Cielo García Montero, a pesar de su juventud, porque está todavía en proceso de hacer su tesis, como también trabaja en la universidad, pues tiene una trayectoria impresionante. Entonces yo la quería invitar hoy porque me parece que la alimentación es una cosa que hacemos todos los días y que es relevante para la depresión. Y Cielo pues tiene preparación porque ha revisado la bibliografía y sobre todo porque tiene varias publicaciones que iremos comentando sobre el tema. Entonces, Cielo, lo primero que te quería preguntar es, bueno, primero en líneas generales, luego ya te haré preguntas más concretas, pero ¿qué papel tiene la alimentación en la depresión? Pues es una muy buena pregunta para comenzar y poner en énfasis este binomio nutrición-salud mental, más concretamente en depresión, aunque antes me gustaría recordar una serie de conceptos para convenceros de la importancia de la alimentación en salud mental y posteriormente pasamos concreta a depresión. En primer lugar, bueno, el término alimentación hace referencia a una acción voluntaria, es decir, nosotros elegimos qué alimentos introducimos en nuestro organismo, y la nutrición sería el proceso involuntario que tiene lugar en nuestras células al extraerse los nutrientes de esos alimentos. Por tanto, tenemos que entender que la nutrición siempre empieza en la célula. Las células necesitan nutrientes adecuados para poder sintetizar nuestras hormonas, los componentes de nuestro sistema inmunitario. Y dentro de estas células tenemos que mencionar, por supuesto, a las neuronas, que como saben nuestros oyentes son de las protagonistas de nuestro sistema nervioso, el cual, pues, entre otras tantas funciones, se encarga del comportamiento y el estado de ánimo.
Entonces ya nos vamos acercando a la cuestión de la salud mental, ¿no? Pero bueno, antes, en último lugar, destacar también el papel de la microbiota intestinal en el enclave eje intestino-cerebro. Esto es que la gran comunidad de bacterias que alberga nuestro tracto intestinal mantiene comunicación bidireccional con nuestras células, y cada vez se ha visto que hay mayor evidencia científica de que estas bacterias pueden sintetizar unos metabolitos que viajan incluso hasta nuestro cerebro por vía del nervio vago. Y bueno, para sintetizar esos metabolitos dependen profundamente de la dieta. En depresión mayor en concreto, se conoce que existe un problema de malnutrición que se da o bien por defecto de micronutrientes o por exceso de macronutrientes, y hay un desequilibrio también en las cantidades de ciertos metabolitos bacterianos, lo cual se involucra en la fisiopatología del trastorno depresivo mayor. Bueno, todo esto, lo más impresionante es que todo esto lo puedes referenciar. O sea, es que ahora vamos a ir viendo a lo largo del podcast, que son podcasts breves, pero vamos a ir comentando que ya todo esto que has dicho es que lo puedes referenciar con publicaciones tuyas. Entonces, vamos allá, porque yo como conozco tu currículum, claro, trabajando juntos pues lo conozco, ¿no? Entonces, claro, yo sé que tú tuviste un papel crucial en un trabajo muy interesante que se publicó en una revista que se llama Metabolites, que era, pues como muy biológico, pero en el que nos hablabas un poco del papel de los metabolitos en la depresión. Entonces, yo que te quería preguntar en un lenguaje pues accesible para todos, porque al final tú has estudiado este tema con profundidad, pero al final no todo el mundo está tan familiarizado. O sea, que así de una manera llana, asequible, si nos pudieses comentar un poco más sobre la función de estos metabolitos que has comentado, estos metabolitos microbianos, ¿qué papel juegan en la depresión? Sí, pues hay una amplia gama de metabolitos bacterianos que incluyen ácidos grasos de cadena corta, que son de los más conocidos y se sintetizan a partir de esos hidratos de carbono de la fibra que nosotros no podemos digerir, pero estas bacterias sí. Y luego también hay otros metabolitos como ácidos biliares secundarios, vitaminas incluso del grupo B, la vitamina K y algunos derivados de aminoácidos. Entonces, en depresión, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta se encuentran en un desequilibrio. Esto es que las bacterias que los producen están disminuidas, hay una menor producción de butirato, propionato, acetato, algunos de estos compuestos, y esto es uno de los tantos eslabones que se incluyen en la compleja fisiopatología del trastorno de depresión mayor. Luego también una de las principales rutas del metabolismo microbiano es la del triptófano, el cual es precursor de la serotonina, o también llamada neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Y ese triptófano, que procede de la dieta, ante una disminución del mismo, disminuye la síntesis de serotonina entérica drásticamente. Esto es algo muy llamativo a tener en cuenta, puesto que la gran mayoría de serotonina se sintetiza en nuestro tracto gastrointestinal. Cerca de un 95% es sintetizado por las células enterocromáticas. La mayoría. Sí. Por las células enterocromafines del epitelio intestinal, y solo el 5% restante por neuronas serotoninérgicas. Y esas células del intestino también se ha estudiado, se sabe que funcionan correctamente si tenemos una situación de eubiosis o equilibrio en el ecosistema bacteriano, que no disbiosis o desequilibrio que tenemos en patología, ya que el microbioma modula su función. Así que aquí hagamos hincapié en que un intestino sano implica un cerebro feliz. Madre mía, últimamente estamos hablando mucho de esto, porque claro, también tuvimos un invitado en el podcast anterior, Óscar Fraile, que claro, que al ser del mismo grupo comparten concienciación, ¿no? Óscar y Fraile, os aseguro que pueden ser muy persuasivos
con el tema de la alimentación. A mí personalmente me tienen frito porque no me caracterizo por seguir la dieta más recomendable al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, son batallas que poco a poco me van convenciendo. O sea que hoy mismo pues he tomado 2 piezas de fruta. O sea que me lo estoy tomando, me estáis convenciendo, ¿no? Y luego pues al final yo también, es que, vamos, yo estoy también a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Aparte de la publicación que comentaba antes, en el que se explora el papel de los metabolitos de la microbiota en la depresión también, y también Cielo participó y además muy activamente en un paper en el que miramos el problema de la alimentación en la depresión, pero específicamente en la mujer. Entonces, ¿nos podrías contar, Cielo, por qué en la mujer en concreto? O sea, el porqué de esa revisión. Esa revisión que, por cierto, está publicada en Nutrients, se publicó en 2022, disponible en PubMed, que es en inglés The Problem of Malnutrition Associated with Major Depressive Disorder from a Sex-Gender Perspective. O sea que cuéntanos, Tiro, un poco la motivación de hacer esa revisión o el por qué específicamente en la mujer. Sí, pues, a ver, la verdad que para comprender la etiopatogenia de la depresión en la mujer me parecía muy interesante verlo también desde la perspectiva de la alimentación. En las mujeres, como sabéis, en términos epidemiológicos, la prevalencia de la depresión supone más del doble de la prevalencia en hombres. Este dato a mí me resulta muy llamativo y nos hace pensar un poco en nuestras diferencias para comprender por qué pasa esto, ¿no? Pues bien, bueno, vamos a hablar de algunas de esas diferencias, bueno, sobre todo a nivel biológico, que son las que podemos comentar en este área, aunque sabemos que hay otros factores socioeconómicos, culturales, psicológicos y demás que pueden influir. Entonces, en primer lugar, las mujeres somos cíclicas desde el punto de vista hormonal, a diferencia de los hombres, que sois más lineales. Aunque bueno, también tenéis vuestros ciclos de testosterona de 24 horas y variaciones estacionales y demás. Pero en cuanto al conjunto de la psiconeuroendocrinología, los ciclos femeninos pues suponen una red más compleja. Luego debemos tener en cuenta que para la síntesis de determinadas hormonas sexuales, según el momento del ciclo menstrual, el metabolismo de nutrientes también cambia y los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, la eficiencia en el metabolismo de hidratos suele ser mayor cuando aumentan los estrógenos tras la ovulación, que estamos más enérgicas, y los niveles de esta hormona también se correlacionan positivamente con los de serotonina. Por contra, cuando bajan los estrógenos en fase premenstrual, disminuyen los niveles de serotonina. Entonces, disponer de los nutrientes adecuados en diferentes momentos del ciclo también va a favorecer nuestra salud hormonal. También, bueno, hablábamos antes del tema de la microbiota, y aquí en mujeres también ahora se habla del concepto de estroboloma. Y esto pues hace referencia a un conjunto de bacterias que son capaces de modular esos niveles de estrógenos en el organismo. Los estrógenos se transportan en sangre a través de una proteína globulina de unión a hormonas sexuales que la produce el hígado, con lo cual el hígado va a ser clave en determinar la proporción de estrógenos libres, activos o conjugados o inactivos, y luego pasan al tracto intestinal. Lo que sucede en patología se ha visto también en depresión, es que habiendo disbiosis bacteriana se desregula este balance entre estrógenos activados e inactivados, que lo encontramos también frecuentemente en pacientes de ovario poliquístico, endometriosis y demás. Y bueno, y en último lugar, también del mismo modo, se ha estudiado mucho sobre diferentes requerimientos nutricionales en distintos momentos de la vida de la mujer, ya no solo hablando del ciclo en edad fértil, sino también de cambios metabólicos en embarazo, posparto, menopausia,
Varios estudios han encontrado asociación con la depresión de la mujer en estos momentos de su vida y se ve que puede ser más propensa a padecer este trastorno cuando no se suplen determinados requerimientos nutricionales. Por ejemplo, en todas las pacientes se ve un déficit de vitamina D o también en hierro es frecuente, el cual pues tiene una alta demanda en embarazo. Por tanto, de nuevo, más motivos para cuidar nuestra alimentación y tenemos que interiorizar cada vez más la idea de que funcionamos como una unidad y nuestra salud intestinal repercute en la hormonal y por ende en la mental. Toma ya. No, muchas gracias porque Cielo, es que haces sencillo lo difícil. O sea, haces sencillo de lo difícil. Pero además, para todos aquellos que nos estén oyendo que quieran profundizar, los papers están disponibles en PubMed, o sea que ahí se pueden profundizar, porque estos temas, claro, así en una tertulia de amigos, pues sí. Es difícil, no es difícil porque es que son temas complejos. Entonces, por mucho que yo entiendo que por mucho que lo intentes simplificar o dar, es que es complejo, o sea, es muy difícil sin profundizar. Pero vamos, yo creo que estás dando unas explicaciones que a mí personalmente me están encantando. Y lo que más dejo ahí un poco que quiero una pinceladita, a ver si nos puedes dar una pinceladita. Al final, cualquier momento de la vida de una mujer es importante, cualquier momento en la vida de cualquiera, ¿no? Pero hay un momento en la vida de la mujer que es especialmente importante para todos, que es el embarazo, ¿no? Porque el embarazo es muy importante. Eso es una capacidad que tiene la mujer que no tiene el hombre, de engendrar vida y de dar vida. Entonces, o sea, importante el papel de alimentación en la mujer. Vamos, se puede recurrir a esa publicación, pero yo quería, para leer más, que nos dijeses si existe, o de lo que tú has revisado, ¿qué nos puedes decir del papel que tiene la nutrición que has mencionado durante el embarazo en el riesgo posterior de depresión? Sí, pues el embarazo, como ya sabemos, es un momento crítico en la vida de la mujer y del feto. Todo lo que haga la madre, cómo se alimente, qué estilo de vida lleve, qué situaciones estresantes pueda vivir y demás, en este periodo pueden ser determinantes para el bienestar fetal y llegar a tener su eco desde la infancia hasta incluso la vida adulta. Sí. Curiosamente, pues se ha visto en estudios observacionales y también apoyado por modelos animales que situaciones estresantes en una madre gestante han podido predisponer al hijo a enfermedades metabólicas como obesidad y tener efectos también en su desarrollo emocional y conductual. Todo esto pues está muy respaldado por la llamada teoría de la programación epigenética fetal, y se sabe que, pues, por ejemplo, parte del cortisol, que es conocido como la hormona del estrés que todos conocemos, puede pasar a través de la placenta al feto y aumentar la expresión de determinadas enzimas que modulan la expresión de nuestros genes y genes relacionados con la conducta, y ello puede aumentar luego nuestra susceptibilidad al estrés en vida adulta. Y bueno, sé que parece todo esto muy complicado, que es mucha información y demás, y aquí os preguntaréis, vale, ¿y qué tiene que ver esto con la nutrición? Bueno, pues precisamente se ha estudiado que cuando existe una restricción de determinados micronutrientes, déficit de vitaminas o minerales, surte el mismo efecto. Es decir, el organismo lo detecta como un estrés y moldea la información genética del feto y lo predispone con mayor riesgo a padecer enfermedades metabólicas y psiquiátricas en la vida posterior. Además, con respecto a la cuestión que me comentabas de la primera infancia, cabe mencionar lo que se conoce como la ventana de oportunidad, que sería lo que corresponde al periodo de los 1000 primeros días del desarrollo de un ser humano, desde el inicio del embarazo hasta su segundo cumpleaños. Y bueno, aquí lo que pasa es que las modificaciones epigenéticas más drásticas suelen ocurrir durante la gestación, pero en los 2 primeros años de vida del bebé también. Y conviene que cuando se comienzan a introducir
los alimentos sólidos en el niño, pues la dieta sea lo más balanceada posible y se eviten ultraprocesados, que son pobres en esos micronutrientes y puede afectar a su neurodesarrollo y causar mayor susceptibilidad a padecer estos trastornos en adolescencia, que como estamos viendo en nuestra era tan artificial de comida y tecnología, pues cada vez es más frecuente este tipo de problema en jóvenes. Bueno, eso es otro melón que hoy no lo podemos abrir porque no nos daría tiempo. Pero es el tema que, como has hablado ahí, has soltado ahí un par de pinceladas de la vida artificial, tanto de comida como de casi que nuestros hobbies, que ahora son siempre a través del móvil y tal, pero ese melón ahora no lo podemos abrir, me lo dejas ahí, me tientas, pero no lo podemos abrir. No lo podemos abrir por una cuestión de tiempo, es otro día. Pero yo sí que para cerrar, que es que esto me está pareciendo súper interesante, pero al final los psiquiatras estamos en consulta. Entonces, en consulta, yo quiero trasladar todo esto que tú nos cuentes a la consulta. Entonces, a todos aquellos psiquiatras que nos estén escuchando, ¿qué les podrías recomendar con toda la evidencia que tú has revisado sobre qué alimentos recomendar en consulta? Con todo lo que tú has revisado, ¿qué alimentos nos recomiendas a los psiquiatras que recomendemos en consulta? Sí, bueno, como bien has dicho, al final el objetivo de todo esto de estudiar efectos de nutrientes a nivel molecular y demás es en última instancia la aplicación translacional, es decir, llegar hasta la consulta para mejorar las guías de práctica clínica y que la medicina sea lo más integrativa posible. Y no dejar de incidir sobre la importancia que tienen nuestros hábitos. En concreto aquí pues estamos hablando de la dieta, sobre nuestro bienestar físico y mental. Entonces yo lo resumiría en 3 puntos principales, así como tips de recomendaciones. Primero yo diría los pescados azules y el aceite de oliva virgen extra, que son ricos en ácidos grasos omega 3 como EPA, DHA y demás, puesto que debemos de entender que nuestro cerebro tiene una alta demanda de estos ácidos grasos para su funcionamiento de manera eficiente. Esto es porque la membrana plasmática de las neuronas necesita componerse de esas grasas saludables, las cuales le facilitan la neurotransmisión, el intercambio de información con otras neuronas. Además, pues prevenir el déficit de estos ácidos grasos es crucial para preservar la integridad también de las vainas de mielina, las vainas de mielina, que son otro elemento clave en la neurotransmisión. Y bueno, desde el embarazo que hemos comentado también, una baja ingesta de omega 3, por ejemplo, se ha visto en ratones que afecta al desarrollo del hipocampo, que es el área cerebral asociada a la memoria. Así que a consumir AOVE, oro líquido, que en España tenemos la suerte de poder disfrutarlo bastante. Hombre, aceite de oliva, sobre todo los que nos estén escuchando desde Andalucía, desde Jaén, Córdoba, vamos, ahí sí que tienen oro líquido a tope. A tope, sí, sí. Luego, en segundo lugar, por supuesto, que no falten frutas, legumbres, verduras, hortalizas, todos componentes vegetales, frutos secos y demás, que son muy ricos en minerales y vitaminas necesarios para que podamos sintetizar nuestras proteínas y hormonas. Además, también estos alimentos proporcionan la fibra, que ya hemos dicho que va a ser el sustrato principal para las bacterias de nuestra microbiota y que controla nuestro estado de ánimo y la conducta. Y bueno, también todos estos alimentos son muy ricos en unos componentes activos que son los polifenoles, que también son reconocidos por esas bacterias, y por ejemplo en la mujer se ha visto que controla los niveles de estrógenos en sangre. También menciono aquí ya el café, el té y el cacao, que son muy ricos en esos polifenoles, y en última instancia los probióticos, que se pueden obtener de derivados lácteos como yogures o kéfir, o bebidas que están ahora muy de moda como la kombucha. Y bueno, estos probióticos no son otra cosa más que bacterias que se encuentran en la formulación de esos alimentos y ayudan a colonizar nuestro intestino y favorecer nuestra salud en general. Y bueno, en verdad el enclave de una dieta mediterránea
que es un patrón de alimentación con alta evidencia científica, puede favorecer todos esos requerimientos. Toma ya, Cielo, pues muchas gracias, porque yo creo que, vamos, todo lo que nos has estado contando a lo largo del podcast es súper interesante, pero esta pincelada final yo creo que es el broche de oro al episodio de hoy, porque es sumamente práctico y quiero decirle a los que nos estén escuchando es que en el artículo, en este artículo que menciona Cielo, hay una tabla buenísima en la que cuenta los alimentos, los describe. Entonces dice, oye, describe el alimento y luego, pues, ¿qué alimentos de los que encuentras en el supermercado tienen de eso? O sea, que es súper útil. O sea, una tabla súper útil, vamos, de imprimir y tener en la consulta. Uh-huh. ¿Esta tabla en qué paper estaba, Cielo? Esta estaba, pues, en el de Biological Role of Nutrients. Eso es. Esta sí. Está en Nutrients, o sea, en la revista Nutrients, que es un paper de 2022. No es que seguir, Ricardo, es que seguir la estela publicadora de Cielo no es fácil. No, brutal. ¿Qué razón tenía aquel que dijo un día somos lo que comemos, verdad? Sí, totalmente. ¿Qué razón tenía? Vas bien con las 2 piezas de fruta, Miguel. ¿Hay que llegar a 5 raciones de frutas y verduras, Cielo? Sí. ¿Sí? ¿Eso sería lo ideal? Cielo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguro que no será la última vez que tenemos en el programa. Me gustaría, ¿sí? Si yo hago de tiempo, me gustaría, como soy muy filósofa, citar alguna frase del célebre Hipócrates de Kos y ya me callo. Cítala. Suelta. Sí. Vale. Yo creo que para terminar es muy bueno acabar así, ¿no? Deja que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico y la fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. Muchas gracias. No se puede añadir nada más. No, muchas gracias a ti. Gracias, Cielo. Gracias, Miguel. Ha sido un placer teneros. Hasta el próximo podcast, profesor Álvarez de Mon. Cielo, hasta cuando quieras. Muchas gracias. Cuídense mucho ambos. Bueno, ya saben que pueden enviarnos cualquier duda, cualquier pregunta, cosas que quieren que aquí abordemos a nuestro correo, contacto@psiquiatriatoday.com. El programa ha sido realizado por Nerisi Walk y patrocinado por Adamet Laboratorios. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y hasta el próximo podcast.